isquémico. Acá tenemos otro paciente que ya lo habíamos hablado en la clase pasada, que fíjense, a nivel de la cisterna supracelular encontramos la presencia de sangre, lo mismo que cisterna sylviana, y a nivel de la línea interhemisférica anterior. Cuando nosotros evaluamos el polígono de Willis, recuerden que tenemos un sistema anterior y un sistema posterior. El sistema anterior está formado por las arterias cerebrales anteriores, las comunicadas cerebrales medias. Para la parte posterior tenemos tronco basilar, las arterias cerebrales posteriores y entre las dos las comunicantes posteriores. En este polígono de Willis, esa configuración es la más frecuente, pero también tenemos muchas variaciones anatómicas del polígono de Willis, que muchas veces cuando nosotros hacemos estudios de angioresonancia, ahí podemos ver si la cerebral posterior no se visualiza cuando existe algún tipo de variantes anatómicas. ¿Qué tenemos que tener presente? Los aneurismas cerebrales pueden ser únicos, pueden ser múltiples, y generalmente se encuentran localizados antes de que la arteria se bifurque. Entonces son frecuentes a nivel de la arteria cerebral media, de un lado, del otro, o puede ser de ambos lados. También a nivel del tronco basilar podemos encontrar, a nivel de la comunicante anterior, también podemos encontrarla en la carótida interna antes que se bifurque y nos dé la oftálmica y continúe hacia el nivel intracerebral, la carótida interna, para darnos la rama de la cerebral anterior y la cerebral media. Entonces, esta imagen no se la borren porque es muy frecuente de visualizar en un paciente joven, y si nosotros no estamos familiarizados con la imagen, podemos decir, bueno, no tiene nada el paciente. Y en realidad, todos estos espacios que deben estar ocupados por líquido cefalorraquídeo, en este caso, están ocupados por sangre. Dependiendo del sangrado que se produzca por la ruptura o el accidente de ese aneurisma, también podemos tener la presencia de hematomas intraparenquimatosos, que generalmente nosotros la asociamos, paciente con déficit neurológico, con la presencia de escasa o por ahí abundante hemorragia subaracnoidea, que pueda o no estar acompañado de hematomas, siempre lo consideramos como la posibilidad diagnóstica de un aneurisma accidentado. Otra cosa que puede suceder también es una formación arteriosa o algún tipo de malformación vascular, arterial o venosa, que pueda estar localizado a nivel del parénquima cerebral y pueda producir este tipo de sangrado. Entonces, esta imagen, hay que grabársela, es una imagen que uno la ve muy frecuentemente en pacientes jóvenes con signos de déficit corticoagudo. Bueno, esto, por ejemplo, fíjense cómo acá las peripedunculares, estos son los pedales, este es el vértice seroso, y tenemos todo alrededor, fíjense las cisternas sylvianas de ambos lados, cómo están ocupadas por sangre. En este caso, en estos dos casos que ustedes están viendo, tenemos hemorragia subaracnoidea ocupando prácticamente todos los espacios que habíamos nombrado anteriormente. Pero hay situaciones que yo puedo visualizar por ejemplo, a nivel de la línea interhemisférica, podemos tener sangre a nivel de la región de peripeduncular del lado derecho o del lado izquierdo, o puede aparecer una cisterna sylviana con mayor densidad
Ojo con esto, porque pueden ser pequeños aneurismas que sangran, y si tengo un aneurisma en la comunicante anterior, lo más probable es que la sangre esté localizada en la línea interhemisférica. Si tengo un aneurisma a nivel de la cerebral media, el lado se accidenta y no va a tener solamente ese. Esto que está acá, bueno, es una lesión muy evidente. Muchas veces el sangrado es muy sutil, depende de dónde se encuentre localizado el aneurisma. Entonces, si yo tengo ocupación de la cisterna civil derecha, lo probable es que el paciente tenga un aneurisma justamente en la arteria cerebral media del lado derecho. Cuando se tiñe en la parte posterior hay que buscar en el, digamos, en el sistema arterial posterior. Estas son imágenes que quiero que las graben, porque son pacientes muy complejos, que incluso con grandes hematomas intracerebrales a nivel de los núcleos basales. Eso es muy característico del accidente cerebrovascular hipertensivo. Sangrado, esto lo vamos a notar a nivel de los núcleos de la base, a nivel de núcleos basales, y lo más frecuente son hemorragias a nivel talámico, que pueden ser pequeñas, como en este caso. Acá, si nosotros tenemos que describir, vamos a ver esta imagen con un pequeño halo hipotensor, ocupación de los ventrículos. Acá fíjense. Perdón, tumor, que no, porque estoy logrando. ¿Cómo? Es un tumor lo que No, acabo de. eso es un hematoma agudo. Ok. No, no, me había confundido. Pensé que era un tumor y que lo estaba. Bueno, Porque se vos sabés, estaba aplastando la zona está de bien, los. está bien lo que vos decís, porque muchas veces estos pacientes, dentro de ese coágulo, puede haber un pequeño tumor que ha sangrado y te produce semejante catástrofe, digamos, hemática, con hemorragia dentro de los sistemas ventricular. También, fíjate cómo acá el tercer ventrículo, que sería este, está desplazado a la línea media. Lo que les quería decir recién es que acá tienen unos elementos de mayor densidad. Este sería el plexo coroideo de un lado, acá se ve el plexo coroideo del otro, ahí se ve la glándula pineal, que está clasificada. En el contexto de este paciente, que es muy complejo, digamos, esas son variantes anatómicas, el paciente no se va a morir de esa clasificación. Sí, de la presencia de sangrado. Una vez, como yo les dije en la clase pasada, si no lo reto, sangrado hipertensivo es muy característico a nivel de los núcleos basales. O sea, yo te diría que esta imagen que nosotros estamos viendo acá es la más característica de la crisis hipertensiva con que produce un accidente cerebrovascular hemorrágico. Lo que hay que tener precaución es cuando estas hemorragias se producen a nivel periférico. Ahí tenés que pensar en malformaciones arteriovenosas, en tumores primarios o secundarios metastásicos, algunas enfermedades parasitarias, algunas vasculitis que pueden producir esos sangrados bien periféricos. Pero como te digo, o como te decía anteriormente, que muchas veces estas hemorragias están, digamos, la causa original. Que si bien es cierto, nosotros podemos ver paciente con antecedente de hipertensión, hace una crisis hipertensiva, se rompe un vaso a nivel intracerebral, hizo el hematoma. Eso es como que te cierra todo. Y lo hace a nivel de los núcleos basales con un gran hematoma. Ahí es como que cierra todo. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés un paciente añoso que puede haber tenido una hipertensión moderada y que de pronto te hace un gran hematoma a nivel periférico? Duda de que eso sea por la crisis hipertensiva y pensar que puede haber otra causa subyacente
de ese hematoma. ¿Cómo lo estudiamos? Cuando el paciente lo podemos estabilizar, puedes hacer, si no tenés resonancia a mano o no lo puedes monitorizar al paciente, le haces un contraste por vía endovenosa, y si es un tumor, generalmente el tumor resalta, se pinta, ya vamos a ver cuáles son los signos de tumores cerebrales. O si tuvieras una malformación arteriovenosa, vas a ver que una parte de esa gran mancha blanca se tiñe, o si es que existe algún otro tumor, lo puedes llegar a visualizar. Y si no, la idea es que hacerle la tomografía, que sin contraste, hacerle una resonancia magnética cuando ya tenga un paciente estabilizado, que permita que lo pueda ampliar y que por el mismo estudio, que recordar que dura entre 45 minutos y una hora, no corre riesgo de estar metido dentro de un resonador. Entonces, fíjate, este que está acá también es un hematoma a nivel de los núcleos basales. Este es un hematoma muy característico a nivel del tálamo. Esta es la que le tenés que dudar, ¿eh? Esta que es cortical puede ser un crisis, pero fíjate, ya está fuera de, está fuera de los núcleos talámicos. Toda esta mancha negra que vos ves, todo esto que ves acá, es edema. Ojo cuando existe mucho edema en estas lesiones, porque los tumores cerebrales, una de las características que tienen es justamente de la presencia de edema perilesional, con edema de tipo digitiforme, que muchas veces nos está hablando de lesiones de tipo tumoral. Estos pacientes, cuando habitualmente tienen tumor, o algunos de estos pacientes, generalmente con corticoides o con manitol, lo que hace es producir deshidratación y el edema cerebral desaparece, porque aparte de este hematoma, el edema, fíjate cómo están comprimiendo el sistema ventricular. Si vos le das un antiedematoso, lo más probable es que el cerebro se acomode medianamente y ese paciente no tenga tanta sintomatología producto de este hematoma. Este otro paciente tiene un sangrado talámico, no hay desplazamiento de la línea media, tiene un discreto edema perilesional. Estos son distintos tipos de sangrado, con distintos grados de edema. ¿Eh? Fíjense, este, como les dije, más cortical, subcortical, hay que tener precaución porque estos pueden deberse también a malformaciones arteriovenosas. Este es muy característico de un hematoma a nivel de núcleos basales, pero este tiene también signos de hemorragia subarachnoidea. Ojo con este paciente, puede ser un hematoma producto de la ruptura del aneurisma. Este tiene colapso del sistema ventricular, edema y son todos sangrados agudos. Ya habíamos hablado la clase pasada de la angiografía digital, que es la técnica gold estándar para el estudio del sistema vascular. En este caso son pacientes con, por ejemplo, este paciente tiene angiodisplasia a nivel de la arteria carotidia, muy parecida a la angiodisplasia que podemos ver en las arterias renales, en pacientes jóvenes que pueden producir causas o que son causas de hipertensión arterial. Pero este paciente, aparte, fíjense la estenosis, o sea, esa imagen negra es medio de contraste que está tiñendo todo el sistema vascular. Si nosotros nos ponemos a pensar, decimos, bueno, acá viene la carótida común. La carótida común, cuando llega a un determinado sitio, ¿qué pasa? Tenemos la bifurcación en carótida interna. ¿Y qué pasó con la carótida externa? Fíjense que en la carótida externa tenemos algunas ramas. Entonces acá tenemos una oclusión de la carótida externa en este paciente.
Ya habíamos hablado la clase pasada y habíamos dicho que el sistema de comunicantes permitía el, digamos, la compensación cuando un territorio se tapa. Por ejemplo, tenemos pacientes en los cuales tienen ocluida toda la carótida interna, y ustedes dicen, ¿cómo se le va a ocluir toda la carótida interna? Bueno, por la carótida interna del otro lado llega la circulación y a través de la comunicante anterior irriga el sistema arterial del otro lado. Por eso, cuando nosotros tenemos pacientes que tienen el polígono de Willis y funciona correctamente, es un mecanismo de defensa justamente para las oclusiones arteriales de tipo agudo. Miren la estenosis que tiene este paciente. Acá la estenosis debe tener el 2 o el 3% del calibre de la arteria. Si nosotros la consideramos, por ejemplo, que tiene 10 milímetros de arteria, acá prácticamente está pasando por 1 milímetro pasa la sangre. Habitualmente cuando nosotros estudiamos con ecodoppler o con angiografía las estenosis a nivel del territorio carotídeo, evaluamos y decimos si existen estenosis, y de acuerdo al grado de estenosis es el tratamiento quirúrgico o el tratamiento médico que se debe hacer. Las estenosis, lo vamos a notar, de las estenosis de un 50% de la luz del vaso para abajo, generalmente no tienen alteraciones hemodinámicas y el paciente, si bien es cierto, tiene una estenosis, generalmente ese paciente con tratamiento médico, tratamientos antiagregantes, andan bien, los controlamos el colesterol, todo el resto de alteraciones metabólicas que pueden ir agravando esas estenosis, que las estenosis, ustedes recuerden, se da justamente por la acumulación de placas ateromatosas a nivel de las paredes arteriales. Entonces, después tenemos los pacientes que tienen estenosis del 70% de la luz del vaso para arriba. Esos pacientes, generalmente, el tratamiento es quirúrgico. ¿Por qué es quirúrgico? Porque se dice, por más que exista algún riesgo quirúrgico o la colocación de un stent con dilatación en el territorio arterial que deseamos, digamos, desobstruir, siempre va a ser mucho menor a que si es que dejamos avanzar la enfermedad y que vaya a la oclusión completa con accidente cerebrovascular agudo. Y existe un 50, las estenosis que están entre un 50 y un 70%, esos pacientes en una zona gris que algunos recomiendan tratamiento médico y otros que recomiendan tratamiento quirúrgico. Esto ya lo habíamos dicho, esto ténganlo presente, yo más o menos ya les expliqué la clase pasada. Muchas veces cuando uno hace una formación, por ahí no sabe cómo interpretar una arteriografía. Tengan presente que acá ustedes tienen 3 fases que son fundamentales: una fase arterial, una fase capilar o parenquimatosa y una fase venosa. Entonces, si ustedes hacen una punción, síganme, a nivel de la arteria femoral del lado derecho, subimos en contracorriente por las ilíacas, la aorta, llegamos a el callado aórtico y ahí podemos inyectar y hacer cateterismos selectivos hacia la carótida interna, a la carótida común, al tronco brachiocefálico, al territorio vertebral. Entonces, cuando nosotros inyectamos, como en este caso, que estamos inyectando en forma selectiva en la arteria carótida interna, vamos a seguirlo. Acá está el sifón carotídeo, ya esto es intracerebral, y fíjense cómo la carótida interna se divide en arteria cerebral media
y posteriormente hacia adentro tiene que visualizarse la arteria cerebral anterior. En este paciente, si nosotros vamos en la fase, fíjense que este territorio arterial normal está en fase arterial y ya está, esta malformación, como existe un shunt arteriovenoso, directamente la sangre, en vez de ir al parénquima, pasa de las arterias a las venas y tenemos el drenaje venoso precoz, que es este que está acá, grueso, mientras todo este sector, que es normal, todavía no ha llegado a la fase capilar y mucho menos a la fase venosa. Eso es un signo, este ovillo vascular, es una gran malformación arteriovenosa, y por supuesto que esto se puede complicar y se puede tapar. ¿Qué se puede hacer por radiología intervencionista? Es llegar acá y ver cuál de estos vasos podemos taparlo de manera que con micro resortes que van viajando en forma selectiva por el territorio arterial, podemos llegar a tapar esta malformación arteriovenosa. Y ustedes me dirán, ¿y esa malformación qué pasa con el tejido circundante? Mientras nosotros no tapemos territorio que esté, irrigando el parénquima, no vamos a tener ningún inconveniente. En este caso, nosotros tenemos que esta malformación no estaba irrigando nada, porque esto es una comunicación directa entre el territorio arterial y el territorio venoso. Un aneurisma, esto es una imagen muy característica de un aneurisma. Fíjense, recuerden que las arterias vertebrales van hacia arriba, se juntan, forman el tronco basilar. Entonces, yo para teñir el tronco basilar, si me meto, en este caso, yo lo que estoy haciendo es inyecto a través de la arteria vertebral para llegar al territorio del tronco basilar, y fíjense ese aneurisma vascular que está localizado justo antes que digamos, cuando se bifurca la cerebral posterior de un lado con la cerebral posterior del otro lado, ¿no? Acá tenemos la arteria cerebelosa superior del lado derecho. Acá tenemos otro aneurisma. Este lo vemos más de frente, pero también arteria carótida interna, y vemos cómo esa dilatación saccular está localizado antes que se bifurque en cerebral anterior y cerebral media occipital. Esto es como se vería el sistema arterial de un lado, normal. Acá este paciente no tiene una buena comunicante anterior, porque si yo tuviera una buena comunicante anterior, podría ver el pasaje a través de la comunicante anterior y también la irrigación de la arteria cerebral anterior del otro lado, ¿no? Esto es lo que hablamos en la clase pasada, esto lo podemos ver en reconstrucción tridimensional. Esto es una reconstrucción multiplanar de una angioresonancia, ¿no? Entonces, antes tenemos que hacer, fíjense, estos cateterismos con la inyección de contraste, y ahora con esta angioresonancia podemos ver todo el sistema arterial del polígono de Willis. Fíjense cómo está, se visualiza acá, incluso, voy a ver si puedo modificar un poquito esto. Miren acá, esa arteria pequeñita, esa sería la comunicante anterior, que nos une
el territorio del lado izquierdo con el territorio del lado derecho. Se ve perfecto. Miren las vertebrales. Acá las vertebrales, habitualmente, las vertebrales son asimétricas. Generalmente hay una que tiene mayor calibre, que esto es una variante anatómica. Generalmente la consideramos como una arteria vertebral dominante. Acá, si esta arteria vertebral se tapa, una de ellas va a compensar el territorio basilar por el otro lado, ¿eh? Entonces, mejor que se tape la más finita y no que se tape la más gruesa. Posteriormente el tronco basilar y vemos cómo las cerebrales posteriores se visualizan. Miren esto, miren qué delicada que es la anatomía y cómo uno con este estudio que puede durar 15 minutos podemos ver incluso rotarlo en 360 grados para ir estudiando, por ejemplo, este vaso, si realmente es un aneurisma, pero bueno, acá tenemos que sale así y baja esa imagencita que está allá. Yo esto lo puedo rotar, como les dije, 360 grados, ahí tenemos la comunicante anterior, acá tenemos las comunicantes posteriores, de un lado y del otro, acá tenemos la cerebral posterior de un lado, cerebral posterior del otro, la arteria cerebral media de un lado o del otro. Habitualmente los aneurismas están localizados en este segmento, frecuentemente. También en la comunicante anterior. Siempre hay que ver el territorio en esta imagen, que es el perfil. Acá fíjense que tenemos las arterias cerebrales anteriores, después tenemos la pericallosa, que serían estas, y la pericallosa marginal. Nosotros estudiamos un paciente que justamente acá tenía un sangrado, andábamos buscando aneurismas en este lugar, y realmente lo que tenía era un aneurisma justamente en la arteria pericallosa marginal, que había producido un accidente cerebrovascular isquémico, hemorrágico en un paciente joven. También podemos estudiar el sistema venoso con angioresonancia, y acá teníamos otros pacientes donde en este caso veíamos la presencia de un aneurisma. Fíjense acá cómo hace un rulo, porque las arterias van y vuelven, hacen esos rulos, y uno por ahí tiene que ir girando en los distintos, digamos, planos del espacio para localizar estos aneurismas y no, por ejemplo, esto que ustedes ven acá, dirán, esto será un aneurisma. Bueno, lo que hay que hacer es girarlo, porque lo vemos muy superpuesto, el vaso que da la vuelta y sale para el otro lado. ¿Ah? Acá teníamos otro aneurisma, le podemos poner distintos colores. Fíjense, esto es lo que nosotros habitualmente hacemos con equipos de resonancia magnética, y estos pacientes, recuerden, para descartar aneurismas antes había que hacerle un estudios por cateterismo. Bien, acá tenemos otro paciente que tiene estenosis, también para estudiar los vasos del cuello, con angioresonancia. Bueno, este es un tumor del glomus carotídeo, que está localizado justamente en la bifurcación carotídea. Es muy frecuente, es el tumor vascular más frecuente que podemos encontrar en el cuello. Bueno, acá como estudiamos anatómicamente, miren este paciente. Este paciente tiene también una angioresonancia, y fíjense, viene la sangre de este lado y compensa a través de la comunicante anterior, y vemos cómo las dos cerebrales anteriores están vascularizadas, y ustedes me dirán, ¿y por dónde se vasculariza si acá está tapado? Bueno, acá está tapado el segmento A1 de la arteria
de la arteria cerebral anterior, y fíjense que ha compensado a través de la comunicante anterior, a través del sistema arterial del lado izquierdo, compensa el lado derecho. Entonces este paciente no hizo un infarto masivo a nivel frontal del lado derecho. Este sería la vertebral, ¿sí? Sistema vertebral con el tronco basilar y arterias cerebrales posteriores. Esto es lo mismo que veíamos anteriormente. Fíjense estos rulos que hacen a nivel del sifón carotídeo. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de rotarlos para ver si no hay algún aneurisma localizado ahí en ese sector. Este paciente, por ejemplo, que tenemos acá, tiene una muy buena comunicante anterior. Entonces, fíjense cómo acá nosotros vemos que pasan, fíjense ese rulo que hace, muchas veces por ahí las vemos que nacen y la comunicante anterior está más alta, hay muchas variantes anatómicas, por ahí vienen y se juntan y no hay una verdadera comunicante anterior. Y, bueno, como para hablar un poco de resonancia magnética y darles algunas características como para poder interpretar, obviamente que no vamos a ver toda la patología, pero sí saber interpretar, este es un estudio T1 y esta es una secuencia T2, dijimos en el líquido cefalorraquídeo, los globos oculares en el T1 se ven hipointenso y se ven hiperintenso en secuencias T2, líquido, ese es un paciente que tiene un pequeño quiste subaracnoideo del lado derecho a nivel temporal. Eso hacemos diagnóstico diferencial con atrofias temporales que muchas veces pueden ser causas de crisis de ausencia o de convulsiones. La grasa, fíjense que la grasa se ve hiperintensa en T1 y es gris en T2. Eso es muy importante porque nos permite diferenciar los distintos contenidos de los tumores. Fíjense la grasa del cono orbitario, acá tenemos el nervio óptico, globo ocular, esto que está acá que es la córnea, los músculos extraoculares, acá tienen el recto lateral interno, el lateral externo y así sucesivamente. Sustancia gris y la sustancia blanca que se encuentra en este corte. Esta es una secuencia T2, dijimos, el líquido cefalorraquídeo cerebranco, localizado a nivel de los ventrículos laterales, y esta secuencia es una secuencia que se denomina STIR, que ya habíamos hablado. Esta secuencia nos permitía visualizar el líquido de un color más oscuro, y la utilizábamos, vamos a anotar esto, para estudiar enfermedades de la sustancia blanca, y dentro de esas la más frecuente es la esclerosis múltiple. Miren cómo se ve el cerebelo de este paciente, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo. Cuando nosotros tenemos estudios de resonancia, hay un tiempo que se denomina tiempo de relajación y tiempo de excitación. En las secuencias T1, fíjense que el tiempo de relajación y el tiempo de excitación son cortos, 400 milisegundos, 25 milisegundos. En las secuencias T2 tienen TR o tiempo de relajación, fíjense que tiene 3500 y el tiempo de excitación es mayor. Entonces, fíjense que en el T1 los TR son cortos y el TE, mientras que en las secuencias T2 el TR y el TE son largos. Así le llamamos nosotros habitualmente. Fíjense que esta secuencia, dijimos, tiene TR largo, T largo también, pero fíjense que las secuencias, estas secuencias especiales empiezan a
variar, tienen un TR largo y un T corto. Es como si fuera una mezcla entre T1 y T2. Esto como para que lo tengan en cuenta si quieren buscar esto en una forma más sutil en una imagen de resonancia. Este es un paciente que tiene, fíjense, tiene un TR que ha tenido un traumatismo del cráneo antiguo y vemos una colección a nivel del espacio subdural que se ve acá en un hematoma subdural crónico. Vamos a cambiarlo. Esto, fíjense que tienen un TR largo y un T largo, secuencia T2, líquido hiperintenso. Es la visualización también de la presencia de una colección a nivel del espacio subdural de este paciente que ya lo hemos visto previamente. Miren cómo se ven los nervios auditivos, de un lado, del otro. Esto sería el tronco cerebral, el cuarto ventrículo y el cerebelo. Esta es una secuencia T1, fíjense que el líquido es negro o hipointenso, T y TR cortos. Cómo se ven las circunvoluciones cerebrales, no hay desplazamiento de la línea media. Acá tenemos los ventrículos laterales y este sería el tercer ventrículo. Acá hay otro paciente en el cual nosotros estamos viendo a nivel de la cisterna o de la silla turca la presencia de una imagen que da el aspecto de una imagen quística. Que si ustedes la ven en esta secuencia, que es un sagital, ya hemos visto el cuerpo calloso y vemos que a nivel, este sería el tallo pituitario, y fíjense que en vez de ver la hipófisis adentro, vemos como una imagen quística. Bueno, esto se llama síndrome de la silla turca vacía, que es una herniación del aracnoides a través de la tienda del cerebelo, que puede producir compresión, de hecho produce compresión de la adenohipófisis, y estos pacientes pueden ser asintomáticos, que es lo más frecuente, o pueden ser pacientes que tengan alteraciones en la función hipofisaria. Habitualmente nosotros la vemos en forma accidental. Estos pacientes también pueden tener antecedentes de cefaleas crónicas, y esto hay que hacer el diagnóstico diferencial con tumores quísticos de la hipófisis. Entonces, TR corto, TR largo, secuencia T1, secuencia T2, líquido hiperintenso, líquido hipointenso. Esto es un macroadenoma hipofisario. Fíjense, acá tenemos una imagen sagital con contraste endovenoso y vamos a ver un macroadenoma hipofisario. Estos macroadenomas pueden producir, fíjense que en la imagen anterior, esto que está acá, si nosotros analizamos en el corte coronal, a ver si tengo otro coronal, acá, por ejemplo, tengo un corte coronal, esta imagen que se ve ahí es el quiasma óptico. Esto que está acá sería la carótide de un lado y la carótide interna del otro lado. Entonces, estos tumores, cuando crecen a partir de la silla turca, cuando crecen hacia la región supratentorial, perdón, a la cisterna supracelular, comprimen el quiasma óptico y el paciente tiene alteraciones del campo visual. Eso es lo que producen los macroadenomas hipofisarios, como en este caso, pacientes que pueden tener alteraciones generalmente visuales, por alteraciones del campo visual, y le hacemos una resonancia y vemos un macroadenoma hipofisario. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo hago para distinguir
un micro y un macroadenoma. Vamos a anotar, los macroadenomas hipofisarios son las lesiones tumorales de la hipófisis, que generalmente ascienden en la adenohipófisis y tienen de 10 milímetros para arriba. Los microadenomas hipofisarios tienen de 10 milímetros para abajo. Entonces acá tenemos un macroadenoma. Los macroadenomas hipofisarios son, cuando nosotros inyectamos contraste endovenoso, los macroadenomas hipofisarios se tiñen porque son lesiones hipervascularizadas. Mientras que los microadenomas hipofisarios, cuando nosotros inyectamos contraste, la hipófisis alrededor normal se tiñe y el macroadenoma es hipointenso. Ya vamos a ver, fíjense, un macroadenoma, miren cómo está comprimido el chiasma óptico a nivel de la región superior. Este macroadenoma, si crece hacia arriba, habitualmente, o a los costados, comprime estructuras neurales, pero si crece hacia abajo, lo tenemos localizado a nivel de, por debajo tenemos el seno efenoidal, y cuando rompe el techo del seno efenoidal, se mete dentro del seno. Por eso hay muchas cirugías de la hipófisis que lo hacen justamente a través transfenoidal, o sea, rompen, se meten por este sector, a ver, vamos a ver, acá se meten por la nariz, rompen el piso del seno efenoidal y se encuentran con el aneurisma y los operan a nivel transefenoidal, a través del seno efenoidal. Este paciente lo habían mandado porque tenía cefalea, era una paciente, no me recuerdo si era médica, que tenía dolores de cabeza o cefalea. Me lo mandaron para hacerle una angioresonancia y en el transcurso de la angioresonancia detectamos que el dolor de cabeza se trataba de un macroadenoma hipofisario. Fíjense, esto, si nosotros lo vemos rápidamente, vamos a decir, esto que está acá es una secuencia T1, TR corto, TE corto, líquido cefalorraquídeo intenso, negro. Fíjense cómo se ve el cuarto ventrículo, el cerebelo, la tienda del cerebelo. Acá tenemos el cuerpo calloso, tenemos el bulbo, tenemos la protuberancia, pedúnculos cerebrales, todo eso lo vemos bien. Incluso fíjense que el tallo pituitario está bien, y vemos en la parte anterior la adenohipófisis y esta pequeña coma que se ve acá, que al tener grasa, que es la neurohipófisis, porque recuerden que ese tejido tiene abundantes fosfolípidos, vamos a tener que vamos a notar, la neurohipófisis es hiperintensa en secuencia T1, que es esta comita posterior que nosotros la vemos. ¿La alcanzan a ver, chicos? Se ve esa pequeña coma que se ve ahí, es la neurohipófisis, y esto que está acá es la adenohipófisis. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Le inyectamos contraste y vemos cómo a nivel de la adenohipófisis tenemos un microadenoma hipofisario. ¿Qué pasó? Toda la hipófisis se tiñe con medio de contraste y queda localizado el microadenoma. Generalmente estos pacientes son pacientes que tienen tumores como pueden ser los prolactinomas, pacientes jóvenes con amenorrea y galactorrea, que pueden tener justamente por la elevación en la secreción de estos microadenomas de prolactina, ¿no? Hay pacientes que tienen acromegalia y justamente tienen producción o tumores que producen sus hormonas correspondientes con el desarrollo de, acá tienen un microadenoma hipofisario también,
Fíjense cómo se ve esa lesión nodular hipointensa. Un tumor, este paciente tiene una lesión tumoral. Esto es un meningioma que está localizado justamente a la hoz del cerebro. Esto es muy frecuente. Estos meningiomas pueden crecer lentamente. De hecho, lo hacen. Y secuencia T1, secuencia T2, TR y T cortos, T y TR largos. Fíjense que nosotros dijimos que el agua se ve hiperintensa en T2. Bueno, esto es edema perilesional. Esto que vemos acá, todo esto es el tumor, y eso que vemos ahí sería el edema. ¿Ya? Acá lo tienen, el meningioma, son tumores hipervascularizados y se tiñen con la inyección de contraste, que recuerden que el contraste es el gadolinium. Este es un paciente que tiene una hemorragia aguda, en este paciente a nivel de los núcleos de la base, y se visualizan como imagen hiperintensa en secuencia T1. Esta es la imagen característica de los infartos cerebrales lacunares o eventos isquémicos, que por ahí el paciente tiene eventos isquémicos asintomáticos. Y estas cavidades se denominan, lo vamos a anotar, cavidades poroencefálicas. Fíjense que tienen la misma intensidad de señal que el líquido cefalorraquídeo, se ven hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, miren acá tienen una, ahí tienen otra. Estos son pacientes que están constantemente largando pequeños trombos de las carótidas, entonces estos pacientes hay que estudiarles el sistema carotídeo, porque lo más probable es que tengan placas ateromatosas, blandas, o hay veces que están calcificadas y que pueden tener o puedan desprender estos coágulos. Con trombosis, muchos de estos pacientes hacen crisis isquémicas asintomáticas, o muchas veces pueden hacer crisis isquémicas sintomáticas dependiendo del sitio donde se produzcan estas lesiones isquémicas. Recuerden que estas lesiones son pequeñas, no están afectando la cápsula, pero este paciente tenía esta lesión, fíjense que en T1 no se ve nada, pero en T2 sí, y bueno, este paciente tenía déficit neurológico y acá tenía lesiones isquémicas viejas o antiguas, y tenía esta lesión que se veía en el T2 como una lesión nueva, ¿no? O una isquemia aguda. Este es un paciente pediátrico que tenía una malformación, esta es una resonancia neonatológica, digamos, recién nacido, que tenía una apertura en la región posterior del cerebro. Esto es muy parecido al mielomeningocele, que lo vemos en la columna vertebral. Esto se denomina encéfalocele. Acá tenemos una apertura posterior de las estructuras óseas con un saco, que en este caso contiene parte del cerebelo, como lo vemos en esta imagen coronal T2. Y acá también se ve en el T1 que tiene tejido cerebral. Encéfalocele. Este es otro paciente que le habíamos hecho una ecografía neonatológica y veíamos como una gran imagen quística en la parte superior del cerebro, y cuando le hicimos la resonancia vimos que tenía una agenesia del cuerpo calloso. Si nosotros lo comparamos incluso con este otro paciente, no nos se ve bien. Fíjense cómo se ve en este paciente adulto el cuerpo calloso. En este otro paciente
que veíamos, acá tenemos una agenesia del cuerpo calloso. Muchas veces estos pacientes también pueden tener hipoplasia o pueden tener atrofias segmentarias digamos, del cuerpo calloso. Recuerden que eso está relacionado con el sistema límbico, y muchas veces estos pacientes también lo hemos visto en pacientes que tienen problemas de atención en la escuela primaria, y hacemos estos estudios y damos que realmente tienen agenesias o hipoplasias del cuerpo calloso. En este caso, una agenesia completa recuerden que el cuerpo calloso, al estar en el techo de los ventrículos laterales, por ahí no están contenidos, por eso vemos esta deformación y esta malformación de justamente los ventrículos. Este es otro paciente que tiene, perdón, esto se llama síndrome de Chiari, que tenemos el síndrome de Chiari 1, 2 y 3, y se produce por una, digamos, por una apertura, se produce una herniación de las amígdalas cerebelosas a través del agujero occipital. Se visualiza muy bien con resonancia magnética y en estas secuencias T2 en el plano sagital. Generalmente digamos, la herniación tiene que tener más de 1 centímetro o 10 milímetros para que sea sintomática. Estos pacientes pueden tener cefalea, mareos y muchas veces también se pueden asociar a siringomielia, que es la dilatación del conducto ependimario, del conducto medular. En realidad, este paciente vino a hacerse una resonancia magnética en columna cervical y encontramos la siringomielia. La siringomielia puede asociarse, como en este caso, a síndrome de Chiari, pero también tipo 1, pero también puede asociarse a tumores medulares. Entonces, para descartar, acá tenemos un Chiari, entonces le hicimos o completamos el estudio justamente con una resonancia magnética de cerebro. Este es un paciente que tenía esclerosis múltiple. Fíjense cómo en esta secuencia STIR, donde tenemos un TR largo y un T corto, justamente todas estas imágenes hiperintensas que se visualizan en la sustancia blanca son áreas de desmielinización producida por la esclerosis múltiple. Generalmente también la esclerosis múltiple, una de las características que tiene es que existe afectación del cuerpo calloso. Un tumor de aspecto quístico. Estos tumores, por más que sean benignos, muchas veces también, por ejemplo, tenemos tumores como el meningioma, ese que lo teníamos bien cortical. Generalmente los meningiomas son corticales, pero hay un meningioma que puede localizarse en la ala mayor del efenoide, está muy a nivel de, estaría localizado en este sector, o a nivel del clivus, que esos tumores cuando crecen pueden producir compresión de la región del bulbo y protuberancia, y esos tumores, por más que sean benignos, por el sitio donde se encuentran, pueden producir la muerte del paciente justamente por compresión de estructuras neurológicas que pueden tener terminar en paro cardiorrespiratorio, ¿no? Este paciente tenía la característica que cuando hicimos la resonancia, la secuencia T1, ya cuando ingresó el paciente sospechábamos, es un síndrome que, de acuerdo al número de habitantes que tenemos en La Rioja, de acuerdo a lo que hemos visto, es bastante frecuente.
estos pacientes son pacientes que tienen angiomas faciales en, eh, en relación con las ramas del nervio trigémino. Entonces, pueden tener en la parte superior, en la parte media, en la parte inferior, o como en este paciente que tenían una gran malformación angiomatosa, como afectando en el cráneo, generalmente. Y los pacientes tienen la característica de que pueden tener atrofia, como en este caso, fíjense que el volumen del lóbulo, del lóbulo occipital del lado derecho es mayor al volumen de este lóbulo del lado izquierdo. O sea que acá hay una atrofia de este lóbulo, generalmente que se asocia a una malformación leptomeningia, y cuando nosotros le inyectamos contraste se tiñe. Este paciente también pueden tener calcificaciones a nivel de las circunvoluciones cerebrales y se denomina síndrome de Sturge-Weber. Entonces, este síndrome tiene la característica que tienen angioma facial ipsilateral a la malformación y la atrofia del lóbulo, en este caso el lóbulo occipital, pero también puede ser temporal y occipital. Entonces, recuerden, síndrome de Sturge-Weber, son pacientes que uno lo ve en la calle, le llama la atención, que tenga un gran angioma en territorio el nervio trigémino. Hay uno de estos pacientes, no recuerdo si era este u otro que estudié, ese paciente tenía un gran angioma facial, en un primer momento tenía una malformación Bueno, también nos ve este paciente, bueno, este paciente lo que tenía, fíjense, un cráneo, se llama cráneo en sal y pimienta, que tiene múltiples lesiones a nivel de la calota del cráneo. Fíjense esta lesión de partes blandas con una imagen osteolítica. Esto está relacionado con el plasmocitoma. Bueno, este era el paciente con el Sturge, este es el síndrome de Chiari, este es el Sturge-Weber. Fíjense cómo tenemos en las distintas secuencias, este es T1 sin contraste, la secuencia T2, y posteriormente cómo se tiñe la lesión, la malformación. Este es otro paciente que tenía una hemorragia a nivel occipital, que posteriormente le hicimos distintas secuencias. Este es otro paciente, fíjense este paciente, muy interesante porque tiene, la secuencia T1 es normal, pero fíjense que en la secuencia T2 vemos cómo el lóbulo occipital del lado derecho tiene un cambio de señal, y fíjense cómo acá en la secuencia coronal, en la región coronal, cómo está ocluido. ¿Qué territorio vascular sería este? Si nosotros tenemos en cuenta el polígono Will, este sería el territorio de la arteria cerebral posterior del lado derecho. También hay que recordar que acá están las cintillas ópticas. Las cintillas ópticas salen de un lado, del otro, posteriormente se bifurcan y forman el nervio óptico de un lado y del otro lado. Estos pacientes, o este paciente, hizo un accidente
cerebrovascular isquémico con alteraciones a nivel visual. O sea, lo único que tenía es una pérdida de la visión, no recuerdo si central o periférica, a nivel de ambos ojos, porque recuerden que las cintillas nacen en la parte posterior, después se entrecruzan y posteriormente se abren. Entonces, este paciente tenía alteraciones visuales, después tengo otro paciente que hizo una crisis hipertensiva y por la crisis hipertensiva hizo una isquemia a nivel de ambos lóbulos occipitales con una ceguera completa, eh, que le quedó como secuela a punto de partida de una crisis hipertensiva con un componente isquémico a nivel posterior. Esta es otra, ya dijimos, los accidentes cerebrovasculares isquémicos respetan territorios vasculares. Miren este otro paciente donde tiene una isquemia, fíjense acá ya en el T1 está evolucionado, recuerden que acá no veíamos lesión isquémica, pero acá ya tenemos esta hipointensidad de señal en el T1, con una hiperintensidad de señal en el T2, con una lesión isquémica córtico-subcortical en territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Fíjense acá en el córtex coronal cómo salen hacia los lados los nervios auditivos de ambos lados. Acá tenemos otra lesión isquémica ya más evolucionada con una cavidad poroencefálica, porque fíjense que tienen como áreas de aspecto quística, miren el sistema ventricular, tienen esas imágenes de aspecto quísticas, esto es una isquemia cerebral evolucionada, estos pacientes habitualmente hacen convulsiones repetidas y justamente estos focos secuelares que quedan son el punto de partida para que los pacientes hagan convulsiones. Son pacientes que durante años están con secuelas de accidentes cerebrovasculares. Fíjense que acá ha afectado la región temporal, parietal y parte de la región occipital. Y miren cómo acá, en esta angioresonancia, vemos ocluida parte de la arteria cerebral media, ¿eh? La cerebral media se ha tapado y parte de la cerebral posterior del mismo lado, ¿no? Antes de continuar, a ver, no, bueno, también tenemos infecciones, perdón. Esta es muy característica, son lesiones, por ejemplo, la infección por herpes, es muy frecuente, muy característica la afectación del lóbulo temporal, en este caso el lado derecho, con imagen hiperintensa en secuencia T2, y que afecta no la región cortical, sino la región central del lóbulo temporal. Esta es muy característica, la toxoplasmosis también, visualizada en pacientes que tienen habitualmente alteraciones a nivel por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en el SIDA, vemos estas imágenes de toxoplasmosis. En las meningitis hay que tener presente que esta es una secta donde se inyectó contraste y las meninges se tiñen o se refuerzan muy marcada. Eso es característico de las meningitis, en este caso de origen magnético. Vamos a anotar características tanto para tomografía computada como para resonancia magnética. Tenemos signos de tumores cerebrales y los signos son lesión ocupante de espacio, edema perilesional, desplazamiento de estructuras anatómicas normales,
generalmente se tiñen con la inyección de contraste endovenoso por ruptura de la barrera hematoencefálica. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo inyecto contraste por vía endovenosa, ya sea medios de contraste periodado en tomografía o gadolíneo en resonancia, por el tamaño de la molécula no atraviesan la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, el tejido nervioso normal no se tiñe con la inyección. Pero cuando existen lesiones, como pueden ser las infecciones, como pueden ser algunos abscesos, como son los tumores habitualmente, que al no tener barrera hematoencefálica, cuando nosotros le inyectamos contraste por vía endovenosa, se tiñen. Ustedes me dirán, ¿hay estructuras anatómicas que se tiñen con la inyección de contraste porque no tienen hemorragia subaracnoidea? Sí. Por ejemplo, la hipófisis, por ejemplo, la glándula hipofisaria, por ejemplo, los plexos coroideos tampoco tienen barrera hematoencefálica. Entonces, cuando nosotros inyectamos, vemos que estas estructuras anatómicas normales realzan. Pero cuando no se tratan de esas estructuras, cuando nosotros inyectamos contraste, por ejemplo, esta es una imagen muy característica de un meningioma que tiene la característica de esa colita de ratón que se ve ahí, porque siempre comienza, digamos, el tumor, la meninge normal, y ahí aparece la lesión tumoral y se saca tiempo. Lesión ocupante ácido. Desplazamiento de la línea media, la lesión de corte viendo eso. Estos tumores, como tienen un crecimiento muy esa lesión tumoral que veíamos, todo esto que nosotros vemos se denomina edema policitiforme. Estos tumores, al estar haciendo o atravesando, es un signo de mala. Generalmente los tumores que atraviesan la línea media son inoperables. Linfomas tienen características muy similares. Esto tiene puesto que no todos los tumores tienen todos los signos biológicos, unos que tienen, como en este caso, lesión de espacio, no tienen edema direccional, en este caso, pero sí se tiñe con inyección de contraste. Fíjense que acá tenemos linfoma, pero si nosotros comparamos con las infecciones, fíjense que es muy parecida. Estas imágenes en anillo, por ahí también las podemos ver en lesión tumoral metastásica de linfomas, de cáncer de mama, cáncer de pulmón. Y después tenemos distintos tumores primarios a nivel de el astrocitoma, astrocitomas quísticos, o sea, distintos tipos
sea un accidente cerebrovascular isquémico, hemorrágico, tumoral, hemorragia subaracnoidea, traumatismo del cráneo, lo que sea. Bueno, feliz día del estudiante. Yo creo que en un minuto corta, si tienen alguna duda, lo dejamos, ya se la vamos a subir al aula, así que bueno, los dejo, que disfruten lo que les queda del día. Gracias, profe. Bueno, Muchas gracias, profe. nos vemos, que estén bien, saludos, feliz fin. Gracias, profe. Chao, hasta Feliz luego. día. Gracias, profe.